Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y análisis del mundo de las telenovelas que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy tenemos un tema que, seamos honestos, nos tiene a todos al borde del asiento. ¿Ande y Kerem? ¿Han vuelto? ¿Se reconciliaron en secreto? Amigos, hoy vamos a desentrar más menos el misterio que rodea a una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Nos sumergiremos en rumores, pistas y por supuesto, ese pretexto del que todo el mundo habla y que podrá ser la clave para entender si Hande Rafael y Kerem Bürsin una vez juntos. Pero antes de que nos lancemos de lleno a la especulación superíndice 3N y el análisis, un pequeño más menos o favor. Si eres nuevo por AQ, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. No te perderás ninguno de nuestros vídeos, donde te traemos las últimas novedades del mundo del espectáculo turco, desde las series populares hasta los romances comentados. Y si ya eres parte de esta gran familia, gracias por estar AQ. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Ahora manos a la obra. Preparemos el tu copyright turco pongo monos CEU superíndice 3 modos y adentro copyright monos en el fascinante mundo de Hande y Kerem. Como todos sabemos, Hande Rafael y Kerem Bürsin se conocieron y enamoraron en el set de la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, o Love is in the air, como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. Esta comedia romántica que fusiona el humor con el drama y por supuesto, toneladas de cómica entre sus protagonistas, catapultó superíndice 3 a Hande y Kerem al estrellato internacional. Senu con diéresis al cap es una serie que pertenece al GEU Copyright Nero de comedia romántica, y su premisa es bastante sencilla pero efectiva. Eda YLDZ, interpretada por Hande, es una joven florista que sueña más menos con estudiar arquitectura en Italia, pero sus becas son canceladas inesperadamente. Culpa a Serkan Bolat, un exitoso y fluo arquitecto interpretado por Kerem, por su mala suerte. En un giro del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso para lograr sus propios objetivos. A medida que avanzan en esta farsa, los sentimientos reales comienzan a florecer, desafiando sus planes iniciales y llevándolos a enfrentar sus propios miedos y vulnerabilidades. La serie fue un fenómeno superíndice 3 global, principalmente por la innegable química entre Hande y Kerem. Su relación superíndice 3N en pantalla era tan convincente que pronto se trasladó superíndice 3 a la vida real. Los fans estaban superíndice 3 ricos. Después copyright de meses de especulaciones, la pareja confirmó superíndice 3 su relación superíndice 3N, documentando sus viajes y momentos especiales en redes sociales. Pareció un cuento de hadas moderno. Pero como suele ocurrir en la vida real, el final feliz no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, la noticia de su separación superíndice 3N conmocionó superíndice 3 al mundo del espectáculo. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, dando lugar a un sinfín de rumores y especulaciones. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de presiones profesionales, incluso se mencionó superíndice 3 la posibilidad de terceras personas. Lo cierto es que Hande y Kerem tomaron caminos separados, dejando a sus fans con el corazón superíndice 3N roto. Y AQ es donde la historia se pone interesante. Desde su separación superíndice 3N, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y manteniendo un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Sin embargo, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N nunca han desaparecido por completo. Pequeño más menos pistas, comentarios sutiles y encuentros casuales han alimentado la esperanza de los fans de Anker, como Cariu más menos osamente se les conoce. Ahora, llegamos al meollo del asunto, el famoso pretexto de Kerem. En las últimas semanas han surgido varias informaciones que apuntan a que Kerem ha estado utilizando una excusa muy particular para estar cerca de Hande. ¿De qué copyright se trata? Pues bien, según fuentes cercanas a la pareja, Kerem ha estado visitando frecuentemente los mismos lugares que Hande, alegando que estuvo buscando localizaciones para un nuevo proyecto cinematográfico. Su copyright suena un poco a película romántica de Hollywood. Pero AQ es la clave. Muchos creen que este proyecto cinematográfico es solo una tapadera, un pretexto para pasar tiempo con Hande y reavivar la llama del amor. ¿Por qué copyright?
Porque, según estas mismas fuentes, Kerem ha estado mostrando un interu copyright ese inusual por los lugares que Ande frecuenta, preguntando por sus horarios y tratando de coincidir con ella de manera accidental. Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Hace poco Ande fue vista luciendo un accesorio que muchos fans reconocieron como un regalo que Kerem le había hecho durante su relación superíndice 3N. ¿Coincidencia? Puede ser. Pero para los seguidores MU/SAQ copyright rimos de la pareja, esto es una prueba irrefutable de que algo estuvo pasando entre ellos. Ahora bien, antes de que nos dejemos llevar por la emoción superíndice 3N y empecemos a celebrar una posible reconciliación superíndice 3N, es importante mantener la objetividad. No tenemos confirmación superíndice 3N oficial de ninguno de los dos. Todo esto se basa en rumores, especulaciones y, por supuesto, en el deseo ferviente de los fans de verlos juntos de nuevo. ¿Pero qué copyright pensamos nosotros? Personalmente creo que hay motivos para ser optimistas. La química entre Ande y Kerem era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Y si Kerem estuvo realmente utilizando este pretexto para acercarse a Ande, significa que todavía siente algo por ella. Además de Senu con diéresis al cap, podemos mencionar otra serie donde, aunque no es tu copyright N involucrados Ande y Kerem directamente, el tema de las reconciliaciones y segundas oportunidades es recurrente, Erkenci Quay. Erkenci Quay es otra comedia romántica turca que cautivó superíndice 3 al público de todo el mundo. Protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, la serie cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Ayu conoce a Can, el hijo mayor del dueño más menos o de la agencia, un foto superíndice 3 grafo aventurero y de espíritu libre. La serie, al igual que Senu con diéresis al cap, se basa en la atracción superíndice 3N entre dos personas con personalidades opuestas. Sanem es inocente y un poco torpe, mientras que Can es sofisticado y experimentado. A medida que trabajan juntos, se enamoran, pero su relación superíndice 3N se ve obstaculizada por malentendidos, intrigas y la interferencia de terceros. Lo que hace que Erkenci Quay sea relevante para nuestro tema de hoy es que la serie explora la idea de las segundas oportunidades en el amor. A lo largo de la trama, Sanem y Can se separan varias veces, pero siempre encuentran la manera de reconciliarse. Aprenden a superar sus diferencias, a confiar el uno en el otro y a luchar por su amor. La serie nos enseña más menos a que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso el tiempo y la distancia. Aunque el caso de Erkenci Quay es ficticio, refleja un deseo universal de creer en las segundas oportunidades. Todos hemos cometido errores en nuestras relaciones, y todos hemos sentido la necesidad de ser perdonados. Erkenci Quay nos recuerda que el amor puede ser paciente, comprensivo y, sobre todo, capaz de renovarse. Volviendo a Ande y Kerem, Kizu estu, N pasando por un proceso similar. Kizu se dieron cuenta de que cometieron un error al separarse y estu, N dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor. O Kizu simplemente son buenos amigos y Kerem estu, realmente buscando localizaciones para su película. Solo el tiempo dirá. Otra serie que, si bien no trata directamente sobre una reconciliación superíndice 3N amorosa, su aborda la complejidad de las relaciones y las segundas oportunidades en la vida, es Mucize Doctor. Mucize Doctor es un drama mu copyright dico turco adaptado de la serie surcoreana Good Doctor. La serie cuenta la historia de Ali Befa, un joven mu copyright dico con síndrome de Savant que es contratado en un prestigioso hospital. A pesar de su genialidad en medicina, Ali enfrenta numerosos desafíos debido a su condición superíndice 3N, incluyendo la dificultad para comunicarse y relacionarse con los DMUS. La serie no se centra principalmente en una relación superíndice 3N romántica que se reconcilia, sino en la reconciliación superíndice 3N de Ali consigo mismo y con el mundo que lo rodea. A lo largo de la serie Ali debe demostrar su valía como mu copyright dico y como persona, superando los prejuicios y la discriminación superíndice 3N. Aprende a confiar en los DMUS, a expresar sus emociones y a construir relaciones significativas. En el contexto de nuestro tema, Mucize Doctor nos recuerda que las reconciliaciones no siempre tienen que ser románticas. También copyright N podemos reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestro pasado y con las personas que nos han hecho daño más menos o. La serie nos enseña más menos a que el perdu superíndice 3N y la aceptación superíndice 3N son fundamentales para sanar heridas y seguir adelante.
En el caso de Hande y Kerem, Kizu S necesiten reconciliarse con su pasado antes de poder considerar una posible reconciliación superíndice 3 en Romuntica. Kizu S necesiten perdonarse mutuamente por los errores que cometieron y aprender a confiar el uno en el otro de nuevo. Mucice Doctor nos muestra que este proceso puede ser difícil, pero que vale la pena el esfuerzo. En definitiva, el futuro de Hande y Kerem es incierto. Pero una cosa es segura, su historia sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Seguiremos atentos a cualquier novedad y te mantendremos informado de todo lo que suceda. Y hablando de estar informados, tenemos que mencionar rápidamente Yark, aunque su conexión superíndice 3n con la reconciliación superíndice 3n sea es indirecta. Yark es un drama judicial turco que ha ganado gran popularidad por su trama intrigante y sus personajes complejos. Si bien no se centra en una reconciliación superíndice 3n romántica como tal, la serie explora temas de perdu superíndice 3n, redención superíndice 3n y segundas oportunidades en un contexto mucho más oscuro y complejo. La serie sigue la vida de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y justo, y Ceylin Erguvan, una abogada defensora apasionada e impulsiva. Sus caminos se cruzan cuando se ven involucrados en un caso de asesinato que los obliga a trabajar juntos. A medida que investigan el caso, descubren secretos oscuros y mentiras que ponen a prueba sus valores y su relación superíndice 3n. Lo que hace que Yark sea relevante es que muestra CEU superíndice 3 las relaciones pueden verse afectadas por el engau más menos o, la traición superíndice 3n y la injusticia. Los personajes deben lidiar con sus propios errores y con los errores de los Demur S, y deben decidir si n dispuestos a perdonar y dar una segunda oportunidad. La serie nos recuerda que la reconciliación superíndice 3n no siempre es fácil, y que a veces es necesario enfrentar la verdad y asumir la responsabilidad de nuestros actos antes de poder avanzar. En el contexto de Hande y Kerem, Yark nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la confianza en una relación superíndice 3n. Si realmente quieren reconciliarse, deben ser honestos el uno con el otro sobre lo que salió superíndice 3 mal en el pasado y deben estar dispuestos a reconstruir la confianza que se perdió superíndice 3. Para concluir, y volviendo a nuestro título inicial, ¿realmente se n reconciliando Hande y Kerem? La respuesta por ahora sigue siendo un misterio. Pero el pretexto de Kerem, los rumores y las esperanzas de los fans nos invitan a creer que Kizu S, el amor todavía tiene una oportunidad. Y bien, queridos amigos, eso es todo por hoy. Hemos analizado los rumores, las pistas y el famoso pretexto de Kerem. Hemos explorado la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n secreta entre Hande y Kerem. Y hemos visto CEU superíndice 3 otras series turcas abordan el tema de las segundas oportunidades en el amor y en la vida. Ahora queremos saber tu opinión superíndice 3n. ¿Crees que Hande y Kerem deberán reconciliarse? ¿Crees que el pretexto de Kerem es real o simplemente una coincidencia? CUL es tu serie turca favorita sobre reconciliaciones. Du copyright janos tus comentarios abajo, nos encanta leerte y saber lo que piensas. Y antes de despedirnos, un último favor. Si te gustó superíndice 3 este vídeo, dale un like, compártelo con tus amigos y por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Así nos ayudas a seguir creciendo y a traer ese contenido interesante sobre el mundo de las series turcas. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en la Pro Superíndice 3 Sima entrega. Adiós Superíndice 3S.